Mientras duró tu ausencia. Capítulos 43 y siguientes. El 28 de agosto de 1971, María se puso de parto sin tener claro si finalmente podría encontrar, tras el mismo, una residencia definitiva donde hacer vida familiar junto a Juanjo y el hijo que iba a nacer. En su habitación del hospital, mientras esperaba pacientemente la llegada del ansiado momento, María pensaba en lo feliz que se sentía pese a las turbulencias de los últimos años. Tenía a su lado a Juanjo, al que quería cada día más, y aunque su padre estaba de viaje en esos momentos visitando a un proveedor, sentía su apoyo en la distancia y esperaba que le diera tiempo a llegar para el momento del nacimiento. No tenían casa, apenas tenían dinero, estaba abiertamente enfrentada con su madre y aún le dolía el corazón por la pena de su hija ausente, de la que no podía olvidarse ni un solo segundo. Pero tenía el amor de su marido y de su padre, y esos dos pilares eran para ella la base más sólida en la que asentar su felicidad y seguramente también su cordura. Además, era esencialmente optimista, y desde aquella comida con su padre estaba absolutamente convencida de que el hombre debía tener algún as guardado en la manga que le permitiría cumplir su promesa para que ella, Juanjo y su nuevo bebé pudieran vivir juntos en casa de sus padres. En pocas horas María dio a luz a un precioso varón que nació sano y fuerte, con una enmarañada melena negra, ojos grandes y expresivos y una potente capacidad de llanto con la que ensordeció a todos los que asistieron al parto. Sus padres decidieron llamarle Ismael, que significa en hebreo Dios oyó mis ruegos, pues su nacimiento fue para ellos como un regalo del cielo que paliaría en alguna medida el sufrimiento por la pérdida de su hija Sonia en la casa cuna Santa Isabel. Rápidamente Juanjo llamó a Francisco al hostal en el que se alojaba en Torrente para dejarle el mensaje de la feliz noticia del nacimiento de su nieto. Con su Renault 8 recién estrenado y con una velocidad media de 80 km por hora, Francisco iba desgranando los kilómetros y las cerca de 10 horas que le separaban de su casa. Sin duda se trataba de su viaje de regreso más feliz. Iba al encuentro de su nieto recién nacido, a darle un abrazo y a su querida hija y a intentar que su esposa aceptase que el matrimonio y su bebé se acomodasen en la casa familiar. Lo cierto es que él no veía razón alguna, más que la obstinación de su esposa por fastidiar a todos la vida, para que María, Juanjo e Ismael no viviesen con ellos hasta que se pudiesen permitir un alquiler. Así que todo se arreglaría, pensaba Francisco, mientras el verde brillante e intenso de los campos de naranjos levantinos fue tornándose poco a poco en el verde grisáceo de los extensos campos de olivos andaluces. Las horas pasaron en silencio y Francisco se perdió durante todo el viaje en ensoñaciones melancólicas sobre una vida mejor, en la que le hubiera gustado haber elegido una esposa más amable. En su juventud se dejó engañar por la innegable belleza física de Juana y olvidó escarbar lo suficiente en su interior, aunque en honor a la verdad no fue hasta algunos años después de casados cuando su esposa dejó aflorar lo peor de sí misma. Sin embargo, en el fondo no podía culparla. Él no podía juzgar a una mujer obsesionada por el dolor de estar seca por dentro, como ella misma decía. Su esterilidad hizo que convirtiera su vida en un pozo negro y amargo en el que parecía querer vengarse de todo y de todos, echando la culpa a los demás de no haberse podido realizar en lo que ella consideraba su misión como su mujer, ser madre. Él la quería, de eso no cabía duda, pero el paso de los años, el tormento en el que se había convertido su matrimonio sin una palabra o gesto amable por parte de ella, los puntuales problemas de dinero que habían pasado en ciertos momentos, todo había hecho que se separase cada vez más de su mujer. Y para colmo, la llegada de María, tan deseada, y en la que habían puesto ambos toda su esperanza para salvar un matrimonio que ya entonces daba muestras de deterioro, fue un remedio peor que la propia enfermedad. Francisco se dio cuenta la misma semana en la que la recogieron de manos de las monjas, pues ya entonces atisbó los primeros síntomas de odio y celos de su mujer hacia la pequeña. Por eso ahora quería remediarlo y tratar de una vez por todas crear una familia amplia y feliz en la que reinase la armonía. No estaba muy convencido de conseguirlo, pero quizá la presencia de un nieto candoroso y alegre en su casa consiguiese aplacar el carácter de su mujer y llevar un poco de paz al hogar de los Vilata. Con ese pensamiento y el cansancio empezando a pasarle factura, Francisco apretó al máximo el acelerador de su coche, tratando de devorar los kilómetros que le quedaban hasta su destino. Entretanto, María descansaba muy preocupada en la cama del hospital, con su hijo Ismael acurrucado plácidamente en sus brazos. A su lado, Juanjo trataba de consolarla, más con el gesto de acariciarle la mano pausadamente con cariño que usando palabras que en verdad ya no le quedaban. Desde que nació el bebé, habían recibido llamadas y visitas de casi todos sus familiares y amigos,
Incluso Juana se había pasado para conocer a su nieto. Y sin embargo no tenían noticias de su padre, Francisco, aunque tenían constancia de que se le había informado del nacimiento de su nieto. Era muy extraño. Además, María esperaba que, en el momento del parto, su padre hubiera hecho un último esfuerzo para que Juanjo, el niño y ella pudieran instalarse en casa de sus padres. Pero de momento no sabían nada sobre el tema, ni Juana dijo nada al respecto cuando realizó su fugaz visita al hospital para ver a Ismael. Algo muy malo le debía haber pasado, pensaba la chica, para que no hubiera hecho un hueco en su agenda y le hubiese telefoneado desde Valencia. Juanjo trataba de restar importancia al hecho, aunque también él estaba extrañado por la ausencia de noticias, conociendo la devoción absoluta de su suegro por María. Con esa inquietud palpitando en su interior, sobre las 11 de la noche, María se durmió agotada tras el duro día en el que había aguantado estoica las innumerables visitas y llamadas. Soñó con que su padre Francisco, más guapo y radiante que nunca, la recogía a ella, su marido y su bebé, y les acompañaba en una extraña pero bellísima carroza de caballos blancos a una mansión desconocida para ella, pero que identificó con el sueño como su nuevo hogar. La casa era blanca, luminosa y deslumbrante, e irradiaba una sensación de paz, seguridad y plenitud. No obstante, el sueño se tornó de inmediato en pesadilla, pues en el mismo estado de vigilia se percató de que esa mansión era el paraíso prometido por su religión tras la muerte. Esa casa era la casa de Dios, la eternidad que esperaba a todos tras morir. Con un grito, María abrió los ojos agitada, y Juanjo, que dormía en el sofá al lado de su esposa, se incorporó como un resorte y muy sobresaltado. ¿Qué ha pasado? ¿Te duele algo? Inquirió el joven esposo. ¿El niño está bien? Oh, no sé, dijo la chica aún jadeando, pálida y con la frente perlada en sudor a causa de la pesadilla. He tenido un sueño terrible. Mi padre nos acompañaba al paraíso después de la muerte. ¿Ha sido tan real? ¿Ha llamado mientras he dormido? ¿Se sabe algo de él? Justo en el momento en el que las últimas palabras de María morían en sus labios, una enfermera, un médico y un sacerdote entraron muy serios en la habitación con un gesto de preocupación. ¿Qué pasa? Preguntó con el corazón acelerado la chica, que no reconocía ni a la enfermera ni al doctor. ¿Le ha ocurrido algo a mi padre? Un accidente, señora. Un triste accidente, comentó compungido el médico. Venimos directamente de la UCI, donde su padre ha ingresado hace apenas una hora, ya en estado muy grave. El médico dejó pasar unos segundos para que la horrenda noticia fuese asimilada por la joven aún antes de salir de su boca. Por desgracia, ha fallecido apenas hace 10 minutos. Ha sido imposible hacer nada por salvarle la vida. Lo siento muchísimo. Su madre está de camino. El sacerdote hizo ademán de acercarse a la cama de la chica para consolarla, pero Juanjo le frenó, abalanzándose hacia su esposa para fundirse con ella y con el hijo de ambos en un abrazo desesperado. María no pudo más y estalló en un grito horrendo de dolor, que resonó por toda la planta del hospital. El mal había llegado otra vez a la vida de María y la golpeaba de forma inesperada y cruel con la muerte de su amado padre. De nuevo el destino había arrancado de su corazón, esta vez de forma irremediable, a un ser amado. «Papá», gritó María con el rostro contraído en un rictus de dolor. «Ahora no, papá. Te necesito más que nunca. Oh, no, 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 Dios mío, no. No voy a poder aguantar tanto dolor. Es superior a mí. Papá, no te vayas. Vuelve». La enfermera y el doctor se acercaron al borde de la cama para suministrar un calmante a María. Retiraron al recién nacido, que se había despertado pero sorprendentemente mantenía la calma, y lo depositaron con cuidado en su cunita. Juanjo mantenía cogida con fuerza la mano de su esposa, acariciándole los cabellos enmarañados y sudados, mientras dejaba escapar también unas lágrimas por la muerte de su suegro, al que de verdad apreciaba. «Quiero que sepan que apenas ha sufrido», intentó consolarlos el médico. Al parecer acababa de llegar de un viaje desde Valencia en su propio coche y ya se encontraba en el casco urbano de Sevilla cuando un peatón se le cruzó inesperadamente y tuvo que dar un volantazo. Chocó contra un poste. Perdió de inmediato el conocimiento y creemos que no llegó a darse cuenta de nada, señora. En ese momento el médico hizo un gesto rápido a Juanjo y a la enfermera para que sujetaran a María y le inyectó con cuidado el calmante que atemperara el estado de shock de la pobre chica. «Papá, papá». «No la deje, enfermera», dijo el médico, y añadió mirando a Juanjo. «Supongo que usted es el esposo. En poco tiempo dormirá, pero ahora lo necesita mucho. Quédese aquí y si usted también lo necesita, no dude en solicitar a esta señorita un calmante». A continuación se dirigió al cura y tomándolo del brazo le instó a salir. «Creo que usted y yo sobramos aquí, padre. La enfermera y el marido se encargarán de cualquier cosa. Lo siento de nuevo y mucho ánimo. Les acompaño en el sentimiento». «Queden con Dios. Me pasaré más tarde por si quieren consuelo espiritual», se despidió el cura. La habitación quedó en un triste silencio interrumpido solo por los arrítmicos sollozos de María. Desconsolada,
Se acurrucó hecha un ovillo entre las sábanas con la esperanza de que ese episodio fuese la continuación de la pesadilla anterior y despertase en cualquier momento. Pero no fue así. Capítulo 44. La muerte de Francisco conmocionó a todos los amigos y familiares de los Vilata, que no acababan de creer la mala suerte de la familia y en concreto del querido hombre al que todos admiraban por su bondad y su paciencia. Todos ellos acompañaron a María y su madre en un entierro muy familiar e íntimo en el cementerio municipal de Sevilla, durante un día encapotado y triste que preludiaba una de las últimas tormentas de ese verano. Una cabizbaja María meditaba triste, pero sin poder derramar ya más lágrimas, sobre las desgracias constantes e implacables que desde aquel lejano 1965 habían golpeado su vida en esos años. Ya solo la ausencia de su hija primogénita hubiera sido suficiente para destrozar la vida de cualquier madre, pero a ella la vida le había deparado otros sufrimientos también brutales, como el destierro obligado a Francia y la separación de Juanjo cuando más lo necesitaba, el constante enfrentamiento con su amargada madre, Juana, la impotencia de ver a su propio padre sufrir un matrimonio roto y triste, los problemas económicos, la boda fugaz en la que más pareció tener que disimular una vergüenza que disfrutar de un día feliz, los rumores que empezaban a llegarle sobre supuestas infidelidades de su esposo, aireados por su malvada madre, y ahora la muerte de su querido padre, del que siempre recordaría la sonrisa franca, las palabras amables y la promesa hasta el final de sus días de apoyarla. ¿Cómo le echaba de menos? ¿Cuánto notaba ahora su falta? Si pudiera darle un último beso, un último adiós, si pudiera olerlo, verlo, sentirlo por última vez, para decirle lo muchísimo que lo había querido, lo iba a llevar siempre en su corazón. El pobre había muerto en un fatal accidente, sin poder cumplir su última promesa de procurarle acomodo en su casa. Pero el amor que le había demostrado siempre sobrepasaba con creces cualquier promesa incumplida. En ese mismo instante, como si el propio Francisco hubiese leído desde el más allá los pensamientos de su hija amada, aconteció un hecho sorprendente que hizo que desde ese día María creyese en el poder de los muertos. Al despejarse la pequeña multitud que había acudido a la ceremonia tras despedirse brevemente de la esposa, la hija y el yerno, Juana se dirigió hacia el joven matrimonio, que esperaba en silencio junto al carrito en el que dormía plácidamente Ismael. «Tengo que hablaros a los dos», dijo muy seria Juana, pero con un tono que intentaba ser amable. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias últimamente, pero después de la muerte de tu padre, María, hemos de intentar unirnos». María y Juanjo permanecieron callados, recelando de las artimañas envenenadas de Juana. «Al quedar viuda», continuó la madre, «habré de atender muchas obligaciones con las que no creo que pueda yo sola. Además, me he estado informando con nuestro asesor y la pensión de viudedad que me va a dejar tu padre es ciertamente mísera. No voy a poder vivir con ella y tampoco voy a poder llevar adelante yo sola el negocio del mercado, pues no sé conducir ni tengo forma de viajar para negociar con los proveedores. Y además tampoco puedo desdoblarme y hacer los dos turnos, el de tu padre y el mío. Tendré que cerrar el negocio o traspasarlo o ver qué pasa». María miró a Jojo con complicidad y extrañeza al mismo tiempo. Nunca se habían fiado de aquella mujer y cualquier noticia que proviniese de su boca les producía tensión. «Bueno, el caso es que», dudó unos instantes Juana, que estaba a punto de humillarse ante María y Juanjo. «El caso es que he pensado que tras la muerte de tu padre, María, las cosas han cambiado mucho y sí que va a ser conveniente que Juanjo venga a vivir con nosotras a casa, ya que sois matrimonio y os habéis emperrado en quedaros con Ismael, aunque sea una locura. Así no estaré tan sola y bueno, con el dinero que parece que ya va ganando Juanjo y junto a mi humilde pensión, podremos ir tirando, ¿no creéis? En fin, sabed que al final cedo. Serás bienvenido a casa, Juanjo. Espero que aceptéis mi propuesta. Es más, lo exijo. No vais a dejar a una desconsolada y arruinada viuda sola en su casa. No sería de buenos hijos». «Perra interesada, hipócrita y sin sentimientos», pensó María. Ahora cedía por puro interés, después de haberse opuesto tenazmente a que viviesen en su casa. María sintió tanto asco que estuvo a punto de vomitar encima del pulcro vestido de su madre. Quizá hubiera sido la mejor respuesta, la más radical y elocuente. Pero Juanjo, que se dio cuenta de la rabia reprimida de su esposa, le apretó con discreción la mano, demandándole con ese gesto tranquilidad. «Lógicamente habrá unas normas estrictas», añadió la madre para estropear todo aún más. «Al fin y al cabo es mi casa y deberéis respetar mi forma de vida. Pero seguro que nos entendemos y podemos llevarnos bien si demostráis un poco de disciplina, que falta os hace». En ese momento fue Juanjo el que estuvo a punto de saltar al cuello de la mujer, pero también se reprimió. María se giró hacia la tumba de su padre. El hombre, sin saberlo,
había conseguido cumplir la promesa hecha a su hija en aquella entrañable comida. Lo que nunca imaginaron María ni el propio Francisco es que tendrían que sobrevivirle a la muerte para conseguir que el joven matrimonio viviese como una familia unida en casa de los Vilata. Aunque creía que no le quedaba ya ninguna, una lágrima se deslizó suavemente por la mejilla de María. Nunca podría olvidar a ese abnegado, cariñoso, sensible y amable padre, el mejor que ninguna hija tuvo jamás, y cuyo recuerdo camparía bien alto y orgulloso en el corazón de la joven hasta su muerte, cuando por fin pudiese reencontrarse con él, y entonces sí, entrar de su mano en esa maravillosa, blanca y luminosa mansión en la que le estaría esperando Francisco, paciente, bueno y sereno. Al llegar a casa de los Vilata comenzó realmente la vida matrimonial de María y Juanjo, marcada por la alegría de los primeros años maritales y por la amargura del enfrentamiento abierto con Juana, que se convirtió desde el primer día de convivencia en la peor de las arpías que cualquiera pudiese haber imaginado en el más terrorífico de los cuentos. Pese a todo, y dado el carácter optimista de María y el no menos alegre de Juanjo, las cosas fueron más o menos llevaderas, con esporádicas escenas de aberrantes batallas familiares, que casi siempre acababan con Juana, ya cerca de una decrépita ancianidad, llorando y lamentándose de que nadie la quería en esa casa que era su casa. Cuando las cosas se ponían muy mal y estallaba la tormenta, el arma que más le gustaba utilizar a Juana para ir a su hija era la culpabilizarla por la muerte de su padre. Eres una desgraciada, le decía en una de tantas discusiones. Has matado a tu propio padre, el bendito Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, a disgustos. 2 hijos fuera del matrimonio, aunque el último embarazo te obligó a casarte en secreto como una cualquiera. Me dais asco los dos y me amarga ver tu cara de bastarda en esta casa. Pues tú lo elegiste, madre, replicaba María. Bien que te ha venido durante estos años nuestra ayuda, nuestra compañía y el dinero que gana Juanjo. Y sin embargo tú siempre tan amargada, tan distinta de mi querido padre. No vuelvas a usar su nombre en mi contra, pues te juro que entonces sí que voy a encargarme de que acabes como está él ahora. Entonces sí que te mato. La vida fue así de tensa durante 7 largos años. Entre esas paredes fueron testigos de los cambios políticos que convulsionaron el país desde la muerte de Franco en 1975, y con la llegada de la democracia llegó también el momento en que María y Juanjo decidieron terminar con su dictadura particular y abandonar la casa de Juana. Para entonces, su hijo Ismael acababa de cumplir 7 años de edad y por fin habían conseguido una reserva de capital suficiente y una seguridad económica gracias a una empresa multinacional que contrató a Juanjo como comercial fijo. Así alquilaron un piso en el mismo barrio sevillano de Triana, donde se trasladaron a vivir ya como una familia independiente, dejando a la vieja y amargada Juana sola en su casa. Capítulo 45. La vida matrimonial independiente fue inicialmente una bendición para Juanjo, María e Ismael, aunque muchísimas veces Juanjo y María pensaban en Sonia, su hija perdida y dejada en la casa cuna Santa Isabel, cuya ausencia no dejaba de suponer un oscuro dolor arrinconado en sus corazones. Hablaban a menudo de cómo sería, de la familia que la habría acogido, de si sus padres la querrían, pero en esa época de sus vidas no se planteaban la ardua tarea de buscarla, pues ciertamente no sabían ni por dónde empezar y no se planteaban contratar un detective o un abogado que les pudiese ayudar, ya que su economía seguía manteniéndose dentro de unos límites muy justos. A pesar de la supuesta deslealtad que supuso para Juana la marcha de María, ésta visitaba a su madre 2 o 3 veces por semana, pues aunque no se llevaban nada bien, sentía que debía cumplir con sus obligaciones como hija. En cada visita, la madre, resentida y más amargada que nunca desde que se había quedado sola, no dejaba escapar ocasión para atacar de una forma u otra a María. Vaya, si es la hija pródiga, le decía cada vez que llegaba a casa. A saber qué quieres hoy. Mejor sería que no te preocupases tanto de mí. Al fin y al cabo, ya has elegido abandonarme como a una rata vieja y enferma. No es de extrañar. Era difícil que me cogieses cariño como una hija normal. Ya empezamos, contestó María con desgana. Siempre estás igual. Ya no sabes qué decir para hacerme daño, pero eres mi madre y te voy a cuidar, a pesar de las tonterías que inventes para intentar herirme. Bueno, insistía la madre, tonterías no son. Si tú supieses lo que yo sé, comprenderías muchas cosas. Pues cuéntamelo, replicó María mientras aseaba un poco la cocina de su madre. Yo no voy a andar con historias pasadas, contestó con un gesto orgulloso la madre. Ya te enterarás algún día si Dios quiere. Por ahora deberías vigilar a tu triste familia. Hace años que hay rumores sobre tu marido que no debería gustarte nada. Eso sí que no te lo permito, contestó furibunda María. Juanjo me quiere y me lo demuestra día a día, a mí y a Ismael. Bah, yo solo digo que te preguntes por el barrio,
que indagues y que no me sigas dando vergüenza ajena como has hecho toda tu vida, desgraciada. María estaba harta de las insinuaciones de su madre. Estaba convencida de que se inventaba muchas cosas sobre ella o sobre Juanjo simplemente para hacerle daño y vengarse de lo que consideraba un abandono y una traición. Desde luego María tenía la conciencia muy tranquila, cumplía perfectamente como hija, pero la verdad es que esos rumores a los que se refería Juana empezaban a atormentarla. Desde su bondad e inocencia, a María le costaba creer que Juanjo pudiese engañarla y cada vez que habían llegado esos rumores a su conocimiento, había huido de las habladurías. Su marido se portaba maravillosamente con ella y con Ismael, y se lo demostraba día a día. El cariño en el matrimonio era palpable y no podía pensar en infidelidades. No obstante, debía reconocer que desde que habían comenzado una vida independiente de su madre, Juanjo había cambiado en ciertos aspectos. Quizá fuese porque el cambio coincidió con su consolidación como comercial, pero cada día se ausentaba más del domicilio familiar o llegaba más tarde del trabajo. María decidió entonces no volver a esconder la cabeza ante los rumores. Iba a investigar un poco, con sigilo y sin darle demasiada importancia. Simplemente se iba a limitar a escuchar lo que le decían sus vecinos, amigos y los cotillas oficiales del barrio, como la portera de 3 casas más abajo, la dueña del bar de la calle Betis, las habituales de la peluquería de Conchín o algunas de sus antiguas clientas del mercado, cuyo puesto había traspasado tras la muerte de su padre. Así, tras varios meses en los que fueron llegando detalles sobre la vida secreta de su marido, constató que su vida no había sido diseñada por quien quiera que fuese el arquitecto de la creación para que fuese feliz. Juanjo llevaba engañándola de forma más o menos habitual y con una desfachatez que le destrozó el alma desde antes del nacimiento de Ismael. No se había tratado de alguna amante esporádica o de recurrir a una puta en una ocasión puntual. Para su horror, María descubrió que Juanjo, su guapo y bondadoso esposo, llevaba una doble vida sistemática y metódica e inclusive se había hecho pasar por falso policía para embaucar en otras localidades cercanas a mujeres de edad de merecer. Por lo visto, incluso había sido presentado a los padres de sus conquistas, hasta que una vez consumadas sus aspiraciones sexuales, alegaba un ataque de desamor y las abandonaba. El golpe para la pobre María fue brutal. Desde el nacimiento de Ismael en 1971 y hasta ese año de 1977, había sabido de 6 amantes de Juanjo que eran de dominio público. No quería ni imaginar si habían existido más mujeres en aventuras efímeras o profesionales del sexo. Se sentía humillada y triste, y volvieron los fantasmas de la depresión a su mente. Tantas pérdidas, tantas despedidas en su vida, tantos enfrentamientos y calamidades, y ahora el hombre que más quería en el mundo le había fallado de esa manera tan cruel y ruin. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Le daba igual. Seguiría viviendo aunque fuese como una planta. No se sentía capaz de disolver su matrimonio, pese a pasar de ser una infeliz ignorante a una sufrida conocedora de todas las andanzas de su marido. En el fondo estaba absolutamente convencida de que su esposo la quería, a ella y a su hijo Ismael, y achacaba su doble vida a una educación machista o a la influencia de la sangre de algún familiar muy promiscuo, aunque ¿cómo podía ser un marido y un padre maravilloso al tiempo que un hombre egoísta y con una capacidad de mentir de una forma tan vil para satisfacer sus instintos más básicos? En un momento dado exigió a un atribulado Juanjo que nunca más repitiese las andanzas que había descubierto, y Juanjo pareció mostrarse sinceramente arrepentido. Sin embargo, María tenía el convencimiento interno de que esto iba a ser imposible, y no pasó mucho tiempo antes de comprobar que efectivamente el arrepentido de su marido fue pasajero. Una noche de abril de 1977, abrazada a Ismael en el lecho conyugal, María cerró los ojos pensando en cambiar radicalmente su vida. Pero tras mucho meditar y al escuchar la acompasada y tranquila respiración de su dormido pequeño, decidió que simplemente esperaría. Dejaría pasar ese río que era su vida, esperando que de una vez por todas bajasen sus aguas puras y transparentes, simbolizando una auténtica felicidad.